Uno a Uno. Buenas noches, yo soy Ramiro Avendaño, bienvenidos a Uno a Uno. Esta noche estamos con el doctor Iván Name, presidente del Congreso de Colombia. Doctor Name, buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Muy complacido estar acá en tu canal. Muchas gracias por acompañarnos. Como habíamos hablado antes de cámara, el Uno a Uno tiene el sentido de hablar sobre lo humano. Pero arranquemos por darle un poquito a la gente contexto detrás del actual presidente del Congreso de Colombia. ¿Quién está? ¿Quién es Iván Name? Pues un colombiano estándar, común y corriente que ha persistido en una actividad que es la actividad social y política desde muy joven, desde los 16, 17 años, y que mantenemos una disposición a este trabajo que es con la gente, por la gente, y eso tiene una matriz fundamental en mi concepto que es la parte vocacional. Por eso yo he dicho que en la política debemos estar quienes queremos a la gente. Hay quien quiere más un computador o construir una casa o arreglar un carro, pero el político que se dedique a esta actividad debe querer a la gente, que es la materia prima fundamental y lo más complejo. Precisamente por esto este no es un oficio, sino un arte, que es el arte de trabajar con la gente, con la humanidad, y para ello el presupuesto inamovible de quererla. Muy bien, doctor Name. Un poquito la historia, ¿cómo era tu vida de niño? Entiendo que naciste en Barranquilla, creciste en Bogotá. ¿Cómo era la historia de niño y cómo llega ese bicho de la política en el camino? Bueno, nosotros somos, digamos, migrantes de la década de los 60 largos hacia los 70, provenientes de la costa atlántica de Barranquilla. Para ese tiempo, de los años 60 largos, Bogotá se vestía de gris, tenía una atmósfera y una temperatura y un clima distinto. Y para esos tiempos, Bogotá era una ciudad todavía recogida, y hemos asistido a lo largo de estos 60 años que tengo de vivir acá a la expansión, a la explosión y a la recepción de una ciudad que pasó de ser una ciudad capital, digamos, discreta, a una ciudad-nación. Bogotá es una ciudad de 10 millones de personas que ha recibido todo el impacto de un país que no pudo desarrollar sus regiones, salvo las capitales. Las demás ciudades y pueblos de Colombia no han podido avanzar como debieran, y el avance armónico repartía en un proceso previsible a la población, es decir, a la nación en el territorio. Pero al no existir desarrollo en las regiones, pues hemos estado ya constituyendo una ciudad-nación muy grande, donde la gente busca las oportunidades que no ha tenido en las regiones, y por eso tenemos esta aglomeración. El problema de seguridad de Bogotá es una de las ciudades más inseguras del mundo. El problema de la movilidad, Bogotá tiene un atraso de siglo y medio. Casi hace 140 años se construyó el primer metro en el mundo en Londres. Y nosotros 140 años después todavía estamos entre el Tíber y Tábara. Si se acoge lo de Petro, que le gusta el subterráneo, o a Claudia, que le gusta el tren elevado. Hace más de 50 años, la Yaica japonesa nos dijo, sencillamente háganlo de superficie, entiérrenlo donde les toca y súbanlo donde les toca. 50 años después todavía estamos en la misma discusión. Porque Bogotá es la primera víctima de nuestro origen fundacional, que es también el origen de la guerra, el atraso y la pobreza, que es el modelo centralista. Lo que triunfó hace 200 años entre Bolívar y Santander
que fue el modelo inspirado en Napoleón y toda esa historia, del centralismo que predicaba Bolívar, que prevaleció a la larga, y no del federalismo que proponía Santander. Como al hablar de lo humano, termina uno hablando de las grandes convicciones y estás mencionando el tema de Bolívar. Casualmente esta semana pasaba por la quinta de Bolívar, la quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, y me preguntaba si el sueño de Bolívar de una gran Colombia, Naciones Unidas, etcétera, tiene algún sentido. Es decir, ¿hace sentido administrar una cosa tan grande? ¿No debería quizá ir en el sentido contrario, como estás diciendo, el federalismo ser un poco más eficiente? Asistí precisamente el sábado a la entrega de unos reconocimientos que hicieron una asociación de comunicadores y me convocaron porque fui objeto de ese honor. Asistí a la quinta de San Pedro este sábado pasado. Bolívar no puede perder su grandeza para que otros caminos se abran paso en su necesaria implementación hacia adelante. Bolívar le temió a la dispersión de las naciones para su tiempo, es decir, que se nos hubieran convertido Colombia en 10 naciones, por ejemplo. Pero el sueño bolivariano fue unir América y a la larga, en sus últimos años, no tuvo comprensión su sueño y su visión. Ecuador se abrió de su influencia, Venezuela, su país natal, y Colombia también se abrieron de eso. Y después vino un proceso interno en Colombia en el que inclusive tuvimos la primera guerra formal nuestra fue de 1810 a 1819 en la Primera República. La llamaron algunos la patria boba. Fue entre federalistas y centralistas. A la postre terminó prevaleciendo el centralismo. ¿Qué tenemos hoy? Guerra sucesiva por 200 años prácticamente. Hoy tenemos 8 frentes de guerra con diversos actores. ¿De dónde viene la guerra? La guerra viene del atraso. Y el atraso trae la pobreza. Y ambos personajes siniestros de la historia del hombre traen la guerra. Nosotros abrimos y cerramos procesos de paz, pero nunca vamos a las causas de la guerra. Las causas de la guerra no son los ejércitos irregulares o terroristas o insurgentes. Ellos son consecuencia de las razones de nuestro atraso y nuestra pobreza. Por eso, si nosotros queremos buscar paz, tenemos que cambiar el modelo geopolítico. Bolívar fue, digamos, el mayor influencer para que tengamos hoy todavía un modelo centralista que no nos permite desarrollarnos. Vamos a un corte de comerciales y continuaremos con el senador y presidente del Congreso, Iván Name. Esto es Uno a Uno y continuamos esta noche con el senador Iván Name, senador y actual presidente del Congreso de Colombia. Doctor Name, en el primer segmento entendíamos un poco de tu pensamiento sobre temas históricos, un poco de filosofía. Es evidente que esto es una cosa que mueve tu vida, el conocimiento, la intelectualidad, el pensamiento. ¿De dónde surge esta inquietud? Sí, Ramiro, es que mira, el hecho de que haya una nación que corre por entre los laberintos, por entre las calles, en búsqueda de soluciones, nos ha llevado a examinar en la voz maestra de la historia las causas de nuestro conflicto, de nuestro atraso. Están escritas desde que empezamos a organizar nuestro país y hay un desafuero, una discordia entre el concepto de territorio, nación y Estado. El tipo de Estado que tenemos hoy para nuestra nación en nuestro territorio es un Estado centralista, donde los gobernantes de los municipios,
de los departamentos, de nuestras áreas geográficas, tienen que venir a Bogotá para todo. No tienen autonomías. Por eso, nuestra propuesta para un camino de desarrollo, de riqueza y de paz, es el de las regiones autonómicas. Lo tienen países europeos hoy día, porque ya no podemos hablar de un federalismo clásico, de una cantidad de naciones independientes o estados confederados, como los Estados Unidos. Tenemos que hablar de la evolución de los modelos y por eso nosotros tenemos firmemente la convicción de que nuestro país necesita otro modelo, que es el modelo de las regiones autónomas para su desarrollo dentro de una reafirmación de la unidad nacional. Pues mi familia ha tenido una gran influencia. Nosotros tenemos la muy buena disposición para la política porque también la hemos aprendido de varias generaciones que nos han antecedido en ellas. El primer senador Name fue un médico, después vino José Name Terán, que duró muchos años y que hizo gran aporte a nuestro país, y ahora pues estamos nosotros, y claro que eso nos ha comunicado una disposición y una inquietud por estar en ella. Mi hija es concejal de Bogotá por cuarta vez y ninguno de nosotros ha estado en problemas judiciales, siempre por supuesto en el ojo del huracán. En Colombia lo que menos se puede aceptar es el éxito de los demás, parece ser que esa es una característica que también han tenido algunos sectores de la sociedad, pero nosotros orgullosamente estamos dedicados a este arte y no tenemos posiblemente especulaciones y posiblemente en el turbión de la política haya algún tipo de señalamientos, pero nunca, ni antes ni ahora, ninguna consecuencia ni judicial, ni ética, ni estética, sino que ejercemos esto con el carácter y el nivel que le corresponde a nuestra actividad. Te escuché decir antes que para hacer política hay que querer a la gente. No querer una casa, querer un carro, querer un negocio, sino querer a la gente. Explícame un poquito más de ese concepto. Yo creo que sí, y lo he ido comprobando a lo largo de mi vida. El político, contra lo que se piensa, tiene que ser el auténtico político, un misionero de afecto a la humanidad, o un depredador, que también hay muchos. Vea, nosotros pensamos para la historia que con Hitler se había ido ese tipo de totalitarismo que hoy vemos en el mundo en un grado casi que superior al que se sufrió en las décadas pasadas. Entonces yo sí creo que el político debe tener, cuando auténticamente está dedicado a esta actividad, una vocación probada, entre otras cosas para persistir, porque pues en todo el itinerario uno encuentra derrotas, éxitos, hay errores, hay equivocaciones, hay muchos aciertos, pero en ello para uno persistir y permanecer, yo creo que es fundamental tener un amor por la gente. El que prefiere trabajar con computadores o construyendo casas o arreglando carros porque no soporta tanto la inmediación, es mejor que se quede en los oficios respetables también de otro carácter y no en el de la política. Yo creo que en el de la política se necesita vocación. Bueno, a través de tu historia política, pero además nos referías anteriormente también la de José Name Terán y la del el antecesor que también estuvo, pues habrás visto muchas cosas. ¿Qué ha cambiado en la política en Colombia en los últimos 50 años y qué se necesita que cambie para que efectivamente sirva a la gente? Nosotros hemos mantenido por 200 años un modelo centralista. Yo insisto en eso porque es que ese es el punto donde arranca nuestro atraso y conduce a nuestra pobreza. Y ambos llevan a la guerra, porque cuando no hay control territorial, cuando no hay desarrollo,
esos espacios que quedan, el atraso y la pobreza traen la confrontación y la guerra. ¿Por qué los Estados Unidos, que tienen la misma edad que nosotros, son hoy la primera nación del mundo y nosotros no, estamos dentro de ellas? Porque ellos acogieron un modelo de autonomías federales y nosotros aquí acogimos un modelo de centralismo y de corte napoleónico, digamos, del control del Estado, del territorio y de la nación. Esa es la diferencia entre el desarrollo de una nación o de otra. El modelo geopolítico. Aquí podemos hacer muchas reformas a la salud, a la educación, a las reglas de juego electoral. Pero la primera reforma es cómo nos gobernamos, cómo estamos organizados como país y nuestro modelo de nación, que es el que tenemos que cambiar, porque ciertamente llevamos 2 siglos con un modelo fallido e indefensable. Esto es Uno a Uno, estamos con el senador Iván Name, presidente del Congreso, y continuamos luego de un corte de comerciales. Continuamos en Uno a Uno con el senador Iván Name, presidente del Congreso de Colombia. Senador, mencionabas ahorita lo relacionado con el modelo centralista contra el federalista. Pero además hay temas en el modelo jurídico, digamos el modelo jurídico anglosajón contra el de derecho romano, que tiene una aproximación distinta a las conclusiones. Uno ve y es pertinente por estos tiempos y que tienes, por supuesto, este rol tan increíblemente importante de llevar la presidencia del Congreso, que pareciera que un número no menor de las decisiones no se están tomando con carácter y rigor científico. ¿Hay oportunidades ahí de hacerlo diferente? Nosotros tenemos afortunadamente un sistema bicameral. Hay quienes por muchos años han predicado la necesidad o la conveniencia de un sistema unicameral. Nosotros consideramos que la democracia, en su mayor grado de avance, debe ser bicameral. Aquí tenemos una Cámara que representa particularmente las regiones, que es lo que llamamos la Cámara Baja o Cámara de Representantes, y una Cámara que representa, digamos, a la nación como tal, que es el Senado de la República. Vea usted, por ejemplo, ahora está la reforma de la salud ya muy avanzada en la Cámara y estamos a la espera de que nos llegue al Senado, que tiene otra visión y seguramente complemente mucho la visión regional, de tal manera que esa composición bicameral nos ha permitido a nosotros hacer leyes que convienen e impedir muchas que no convienen. De tal manera que la rigurosidad, digamos, técnica o científica y política y social y económica nos la da la distribución a la vez de esta bicameralidad de comisiones especializadas por temas, que son las que primero reciben las iniciativas. Por ejemplo, para hacerlo didáctico, ahora la reforma a la salud no entra a la plenaria del Senado, sino que primero entra a la comisión técnica y política respectiva, que es la séptima. La comisión séptima entra a estudiar la reforma que habrá de venir de la Cámara de Representantes y después de ese estudio pasa a la plenaria del Senado. Todo este proceso nos permite a nosotros decir de manera muy aproximada que es un trámite riguroso, minucioso y conveniente que surta todos estos efectos para que salga lo mejor posible. Nunca será perfecto, pero sí lo más aproximado a lo bueno, la emisión legislativa. ¿Qué reto tienen los jóvenes de hoy en día que quieren, o cómo podrían afrontar el reto, participar en política a la hora de buscar el cambio en el país? Sí, nosotros hemos hablado reiteradamente que uno de los problemas de las democracias de Occidente en el mundo de hoy es que han sido de alguna manera desplazadas las virtudes democráticas por las partidocracias. Los partidos en una democracia, primero en mi concepto, tienen que ser múltiples para que sean muchas las opciones y los términos de escogencia. Otros dicen que entre menos partidos haya en una democracia es mejor. No, eso es una equivocación. En las más avanzadas democracias existen multitud de partidos para que el ciudadano tenga que escoger y no esté sometido
a un estrecho círculo de opciones. Por eso la vinculación de la juventud a la política es muy importante, porque necesitamos fe, necesitamos creer en nuestro modelo democrático, que es distinto al modelo de organización, digamos, geopolítica, en cuanto a lo que hemos hablado de centralismo y federalismo. Pero la democracia es la expresión hasta ahora de mejor talante que ha demostrado el hombre. No es perfecta, pero es la menos mala. Donde hay democracia hay libertad, y ella es para nosotros la bandera enseña primordial. Pues que la juventud se comunique con los partidos y los partidos los comuniquen con el Estado, abriéndole participación. Yo creo que hemos de flexibilizar algunos requisitos para llegar a las corporaciones públicas y en ese proceso hacer un llamamiento a al sector joven de la sociedad para que participe en la política. Senador, yo creo que ninguno de nosotros está en desacuerdo en que debe haber cobertura plena en salud, cobertura plena en educación, cobertura plena en vivienda, cobertura plena u oportunidades completas de empleo. ¿Usted qué opina de la estatización de la administración de estos servicios? El Estado debe ser tutor y debe ser un interventor. Y en muchas ocasiones, en cierto tipo de servicios públicos, puede y debe ser actor directo. Pero, por ejemplo, en el tema de la salud, que imagino que ocupa nuestra mayor inquietud, no me parece conveniente regresar a un modelo de estatización en la prestación del servicio. Me parece que hay que complementar la presencia, digamos, funcional directa de hospitales públicos con lo que hoy hemos avanzado de manera significativa en la prestación por parte de los particulares bajo la supervisión del Estado de este servicio. De tal manera que en ese sentido es mi visión personal, pero por supuesto el Senado tendrá que tramitar las reformas que lleguen y ahí mostrará cuál es su preferencia y en qué áreas, principalmente el Estado o principalmente el sector privado. Muy bien, senador, muchas gracias. Bienvenido siempre aquí a su casa, Uno a Uno en el Canal 1. Y gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Ramiro. Espero que siga siendo este un canal objetivo de difusión y que dé estas oportunidades para que la opinión pública conozca lo que quienes tenemos responsabilidades públicas opinamos y pensamos. Esto es Uno a Uno. Estuvimos esta noche con el presidente del Congreso de Colombia, senador Iván Name. Nos vemos dentro de 8 días. Uno a Uno.